Entonces, vamos a empezar, si os parece, hablando del infierno, de la estructura que tiene el infierno, para luego ir comentando los cantos individuales. Como sabréis, porque creo que lo mencionamos la semana pasada, hace 2 semanas, el infierno tiene esta estructura de embudo, ¿vale? Que se va haciendo cada vez más estrecha, que se divide fundamentalmente en 9 círculos, ¿vale? Podríamos, de hecho, empezar hablando del canto 11. Si habéis llegado hasta todos los cantos que habíamos dicho para esta semana, el canto 11 es un canto en el que concretamente Dante y Virgilio están comentando la estructura que tiene el infierno, las diferentes partes, y Virgilio da una clave interpretativa para que entendamos cómo estructura o jerarquiza Dante el infierno. Uno se imaginaría que el infierno estaría ordenado en base a los pecados capitales, ¿vale? Los 7 pecados capitales: soberbia, gula, avaricia, lujuria, etc. Pero de hecho, cuando uno ve un mapa del infierno de Dante, se da cuenta de que esto no es así. El mapa que estáis viendo en pantalla ahora mismo es una ilustración muy famosa que hizo Sandro Botticelli al poco tiempo de la publicación de la Divina Comedia sobre la obra. Evidentemente no se ven todos los detalles, ¿no? Hay muchísimo nivel de detalle que podríamos mencionar, pero dejadme que avance. Tenía varias imágenes que quería mostraros a otras representaciones. Esta es una representación más esquemática, ¿vale? Que va mostrando, de hecho solo se ven 6-7 círculos en el infierno, y aquí tenemos la representación que se incluye como apéndice a la obra de José María Micó, ¿vale? Que es el autor, la traducción que recomendé la última vez como una de las, yo creo, mejores que hay, ¿no? Para adentrarse en esta obra, para iniciarse. Entonces, si podemos seguir con el esquema de Micó, dejadme que vea que está todo aquí abierto. Vale, muy bien. Vale, veréis que hay varios círculos. Aquí no están todos, solamente están incluidos los que vamos a comentar hoy, ¿vale? Muchas clasificaciones, esto es muy complejo. Digamos que Dante el poeta, Dante el autor, no Dante el personaje. Vamos a distinguir 2 Dantes en todo momento. Esto es importante, ¿no? Porque Dante es la persona que escribe esta obra, pero también es un personaje dentro de la obra. Y entonces tenemos que tener siempre en cuenta qué intenciones, qué planes tiene Dante el autor, y luego Dante como personaje dentro de la obra. En fin, que siempre hay, sabéis, cierta proyección por parte del autor y ciertos propósitos, ¿no? Se representa a sí mismo de maneras muy concretas. Y entonces Dante el autor utiliza una serie de claves que se mencionan en el canto 11, como decía, el canto 11, ¿vale? Allí vamos a, de hecho, si queréis buscar las referencias concretas, allí Virgilio, que es el guía de Dante, le está comentando a Dante las diferentes partes y le dice: ¿acaso no has leído en tu Ética que los diferentes tipos de pecado o de crimen se dividen en 3? Virgilio se está refiriendo aquí a la Ética Nicómaco, ¿vale? De Aristóteles, que acaba de ser descubierta en el occidente europeo, y que en una parte muy concreta, el libro 7º de la Ética Nicómaco, Aristóteles está haciendo una clasificación de vicios, ¿vale? La Ética a Nicómaco, como sabéis, es la obra central que tiene Aristóteles en su pensamiento ético. Es una especie de catálogo de virtudes. Gran parte de la obra está dedicada a documentar diferentes tipos de virtudes que él va a recomendar para el ateniense ideal, ¿no? De su época. Y en el libro 7 él distingue 3 tipos de contravirtudes o 3 tipos de impedimentos a la virtud, cosas que suponen la virtud. Y entonces nos habla de las siguientes. Él va a decir que a la virtud se opone la incontinencia, la bestialidad y la malicia, ¿vale? Son estas 3 distinciones, que son aquellas que está aludiendo Virgilio en esta parte del canto 31 que mencionaba. Dante, el autor, va a mezclar esta triple distinción con otra distinción que hace Cicerón entre 2 tipos de maldad o de injusticia, a saber, entre la violencia y el fraude. Entonces Dante va a hacer una síntesis con estas 2 distinciones, ¿vale? Dante va a decir 3 clases de mal, o de injusticia o de injuria. Por un lado, la incontinencia, que la va a mantener. Por otro lado, la bestialidad, que decía Aristóteles, o la violencia, la va a terminar llamando violencia. Y en tercer lugar, el fraude, ¿vale? La malicia, que decía Aristóteles, la va a llamar, siguiendo la categoría de Cicerón, como fraude. Y entonces esta triple distinción es la primera clave que estructura el infierno, ¿vale? Si miráis el mapa que tenéis en pantalla, tenemos una primera sección que son los círculos 2 a 5, que son los círculos que van a referirse a la incontinencia. Y son una especie de zona aparte, ¿vale? Hay un nivel de menor gravedad
¿Qué distingue estos pecados de los siguientes, que son los de la violencia, ¿vale? Que empiezan a partir del sexto círculo en adelante y de los cuales vamos a comentar los primeros cantos. A continuación, esto sería el sexto círculo, ¿vale? Hemos dicho que es, el séptimo círculo es el que se refiere a la violencia, y los círculos 8 y 9 son círculos que se refieren al fraude, ¿vale? Y aquí tenemos esta triple distinción que hace Dante. Hay mucho juego con números, esto es muy medieval también, ¿vale? Tenemos el número 3, luego tenemos el número 7, que parte, si lo veis, de dividir la incontinencia en cuatro círculos. Los incontinentes son los lujuriosos, golosos, avaros, pródigos, iracundos y perezosos, ¿vale? 4 de incontinentes, un círculo de violentos, de violencia, y luego 2 círculos de fraude. Eso nos da el número 7, que es otro número fundamental que va a reaparecer en el purgatorio o en el paraíso. Por ejemplo, en el purgatorio tenemos 7 círculos de la montaña del purgatorio que corresponden con pecados capitales, ¿vale? Entonces, ya al número 7, Dante le añade 2 círculos más, que completan el número 9, otro número muy importante. Hemos dicho 4 círculos de incontinencia, ¿vale? A esos 4 círculos de incontinencia, Dante le añade uno anterior, que es el círculo de la increencia, el limbo, ¿vale? El de aquellas personas que mueren sin tener fe, sin haber sido bautizadas, que es un añadido cristiano, porque específicamente se refiere a la fe. Y después de estos 4 círculos de incontinencia tenemos el sexto círculo, que es el de la herejía, que es no el de la falta de creencia, sino el de la creencia errónea, o la creencia que se aparta de la creencia de la Iglesia, que es de nuevo otro añadido netamente cristiano. De esta manera le salen de 7 círculos que hemos dicho antes, le añade 2 más, tenemos 9 círculos. Por lo tanto, tenemos otra clasificación que se va a corresponder, por ejemplo, en el paraíso con las esferas celestes. Dante va a reconocer 9 esferas celestes. Y a estas pues ya le va a añadir más subdivisiones, ¿vale? De hecho, si entráramos en mayores detalles, también tenemos el número 10, si uno le añade el vestíbulo de los pusilánimes, que es el círculo, bueno, no es un círculo, pero es la antesala del infierno. Y luego, cada uno de estos círculos, pues veis que sobre todo los círculos 8 y 9 se van a subdividir en muchos más círculos. De hecho, es curioso que de los 9 círculos que hemos dicho, vamos a ver 7 círculos en esta sesión y 2 círculos en la sesión siguiente, ¿vale? De manera que esos 2 últimos círculos, que son los que corresponderían al fraude, ocupan la segunda mitad del infierno, ¿vale? Para que veáis la gravedad y la importancia que tiene el pensamiento dantesco. En fin, esto es para poneros en situación. Hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, nos debería llamar la atención que Dante ha elegido a Aristóteles y a Cicerón para organizar el infierno y no está siguiendo lo que sería la tradicional clasificación de pecados capitales. Esa clasificación sí que va a aparecer en el purgatorio, pero aquí, de hecho, el pecado más grave en la tradición cristiana, que es el de la soberbia, no aparece como el pecado más grave como tal, sino que es el fraude, ¿vale? La traición de aquellas personas en las que hemos depositado cierta confianza. De manera que vemos esta síntesis constante que está haciendo Dante entre elementos paganos y elementos cristianos, ¿vale? Otra cosa muy interesante es la propia fisionomía del infierno. Sabéis que es un embudo y va sugiriendo esta idea tan interesante a nivel espiritual, que es la de el achicamiento, ¿no? La estrechez, como cada círculo se va haciendo, de hecho, cada vez más pequeño hasta que llegamos a los últimos círculos, lo cual nos va a sugerir esta idea muy interesante del pecado como una forma de estrechez, de encogimiento sobre sí mismo, de incapacidad para moverse, de estar cada vez más paralizado y más coartado en tu propia libertad, ¿no? Que es una imagen, creo, muy interesante, pero no demasiado obvia sobre cómo entiende Dante el pecado. Espero que te haya gustado este extracto del curso sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Si quieres tener acceso al curso completo, conviértete en Patreon de La Encrucijada a través del enlace que ves en pantalla o de la dirección patreon.com/laencrucijada. Esto te dará acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de al chat de la comunidad, materiales de estudio y encuestas sobre futuros contenidos del canal. Muchas gracias y nos vemos en La Encrucijada.